Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es martes 16 de junio, son las 5 de la tarde en punto y ahora estrenando esta nueva máscara. Digo, si ya vamos a usar caretas, pues hay que usarlas de manera divertida y tomarle lo mejor a esto de la pandemia. Así que recuerden, cuídense mucho, cuiden mucho a sus familias, ¿ok? Vamos a empezar. Vamos a dejarlo por acá. Digo, hay que hacer un poco más divertidos todo esto. ¿Cómo están? Les envío un gran saludo. Gracias por estar por acá. Mi nombre es Marco Antonio Campuzano. Soy Product Manager de la empresa Protech y director editorial de la revista AudioCar. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema del ecualizador con epicentro. Realmente estuve revisando algunos videos de algunas personas que han subido y me siento un poco desilusionado, pero ya sabemos que así es Internet. Internet depende de donde busques, es la calidad de la información que encuentras. Entonces, había personas que se quejaban de que si las perillas están duras, que si las perillas son pequeñas, que si la iluminación combina con su tablero, que si el color les gusta del chasis, que tantas cosas como que sin sentido, pero bueno. Y básicamente todos platicaban de lo que era y de lo que supuestamente hacía, pero nunca explicaron de los ajustes ni algunas otras recomendaciones, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Como siempre, ya saben, estas cápsulas de que no te ven la cara de WhatsApp, pues es un espacio de intercambio de ideas, de aportar algo a esto del car audio. En ningún momento trata o ha buscado ser la fuente única de información, la más veraz y todo eso. Simplemente es aportar y aprovechar el tiempo de que estuvimos en la casa o que estamos todavía en la casa con la sana distancia y por eso básicamente surgió esta idea de hacerlas. Lamentablemente todavía no regresamos al laboratorio de Protech, todavía tenemos otros 15 días en lo que la pandemia baja un poco más en el estado de Nuevo León y sobre todo aquí en la Ciudad de México, pero pues eso no nos detiene para seguir aquí divirtiéndonos con lo que más nos gusta. Bueno, pues antes que nada le quiero dar las gracias a varios de ustedes. Siempre nos acompañan, pero nunca tenemos tiempo para poder mencionarlos. A Jimmy Gómez, a Vivian Waikiki, a Dave Ávila, a Johnny del Campo, por supuesto a Ever Salinas, nuestro buen ingeniero allá en Protech. Le enviamos un saludo. A Juan Maldonado, también allá de Monterrey, a Martino Villarram, a José Gutiérrez, Juan Carlos Quijano y a Marco Vázquez, como siempre, que también nos acompaña y nos aporta también algunas ideas y comentarios, por ejemplo, acerca de esto de los GPS. Gracias, Marco. Y a Israel Delgado, que sus discos de calidad de sonido, que qué pasó con los discos, pues ya le vamos a mandar su disco a Israel. Nos ponemos de acuerdo terminando esta cápsula para ver cómo te lo hacemos llegar, ya sea que nos veamos, que te acerques o algo así. No sé si ya estás saliendo también con esto de la pandemia. ¿Ok? Así que el día viernes lanzaremos 6 promociones, 6 regalos vamos a dar el día viernes por lo del 6º aniversario de la división de Protech Car Audio. El viernes muy fáciles van a estar porque queremos que se lleven los regalos. Va a ser de suerte, así como por ejemplo podemos decir que nuestro amigo que se conecte, el número 40 que se conecte el día viernes, por decir algo, se va a llevar un buffer. Y así de sencillo va a ser. Queremos que se lleven muchos regalos. Así que procedemos con lo del museo. El producto del museo que les voy a mostrar el día de hoy es este. Son unos buffers de 6,5 pulgadas de Morel, de la línea Hybrid. Ok. Yo tengo con ellos ya unos 10 años, 12 años, ya no los hacen. Como siempre, ¿se acuerdan de la caja de los otros buffers que vimos de Morel? Muy simples, muy básicas, papel reciclado. Y aquí tenemos los buffers, no son subwoofers, son buffers, ¿ok? Y así lo es un buffer de 6 pulgadas de la marca Morel, hechos en Israel.
Y lo que salta inmediatamente es el tamaño de la bobina. Al ser tan pequeño un buffer de 6,5 pulgadas, vean la bobina Exatec, tecnología de Morel, de 3 pulgadas. Así como hay buffers muy potentes que tienen 3 pulgadas de bobina, bueno, este es un buffer de 6,5 pulgadas con una bobina Exatec exclusiva de Morel de un tamaño de 3 pulgadas. Tiene un imán híbrido de neonidio con ferrita y ofrece una potencia de 150 a 200 watts y de 4 ohms. Así le vamos a quitar la rejilla. Si el imán de neodimio, se me estaba trabando la lengua. Ese es el cono con el cubrepolvo. Muy muy padre. En la caja se vendían por par, no se vendían de uno en uno. ¿Ok? Tiene una respuesta en la frecuencia de 40 a 4500 y una sensibilidad muy alta de 90 decibeles. ¿Ok? Si queremos sacar la eficiencia de ancho de banda para saber qué tipo de caja acústica le queda a este buffer de 6.5 de Morel, vemos que su FS es de 59.4 y su QES es de 0.32, lo que nos da un resultado de 184. Sabemos que al ser más de 100 es una caja ventilada. ¿Ok? Pues este fue un minuto en la historia de la marca Morel, estos subwoofer de 6.5 pulgadas. ¿Ok? Vean, ahí se ve la bobina de 3 pulgadas. Impresionante cómo una bocina tan pequeña tiene una bobina tan grande. Ok, recordemos que la mayoría de los subwoofers del mercado de 10-12 pulgadas tienen una bobina de 2.5. Estos tienen una bobina de 3 pulgadas. Ok, gracias Morel y continuamos. Bueno, pues aquí está, tengo un prototipo de lo que es un ecualizador con el famoso epicentro, ¿ok? Y les voy a decir una cosa, prácticamente todos los que se comercializan en el mercado, no importa la marca, son iguales, ¿ok? Tal parece que se clonaron exactamente igual, tienen las mismas funciones, lo único que cambian son un par de cosas, como por ejemplo, aquí este dice voltaje y aquí pone el voltaje que hay en el sistema de carga del auto. Algunos otros ponen la función si estamos seleccionando la unidad principal o auxiliar o el Bluetooth. ¿Ok? Prácticamente todos tienen las 5 bandas del ecualizador gráfico, tienen el selector de entrada de auxiliar o principal, tienen el selector de la restauración del grave, el switch selector del subwoofer, el nivel de ganancia de subwoofer, el fader y el volumen de salida o el voltaje de salida, la ganancia. ¿Ok? En la parte superior prácticamente todos tienen la entrada del estéreo, la entrada del auxiliar, tienen la salida frontal, la salida trasera, la salida de subwoofer, los puertos para el conector de corriente remoto y tierra, tienen el ajuste de ganancia aquí de la unidad principal, del auxiliar, el sweep y el wide del selector de frecuencia y el ancho de banda del epicentro y un crossover aquí. Prácticamente todos son iguales, pero vamos a hablar y ya vamos a darles algunas recomendaciones del funcionamiento. Para esto, de igual manera, voy a voltear el teléfono. Ok. Perfecto. Empecemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer cuando instalemos
Este video lo vamos a hacer después que estemos en el laboratorio con aparatos ya para ver qué es lo que sucede viendo numeritos, ¿ok? Pero ahorita les voy a decir cómo lo vamos a conectar, cómo lo vamos a ajustar para tener los mejores resultados. Bueno, lo primero es poner todas las perillas del ecualizador gráfico en medio, las 5, ¿ok? Segundo, bajamos al nivel del efecto, vamos a tener apagado el subwoofer, el nivel del nivel del subwoofer a 0, el fader en medio y el volumen a todo, ¿ok? A diferencia de este ecualizador, de lo que es un epicentro normal, vamos a ver que en la parte interna no tiene los jumpers que se podían modificar del filtro subsónico, del selector de voltaje de salida, que era de 2.5, 575 y 10, no lo tiene. Tampoco los jumpers para la tierra. Esas tres cosas muy importantes que tiene el epicentro, no importa la marca, este ecualizador ni ninguno del mercado los va a tener, ¿ok? Entonces, tenemos que saber qué tipo de estéreo vamos a utilizar. Por ejemplo, podemos utilizar un estéreo, por ejemplo, un MTX que nos dice que ofrece 2 volts de salida sin distorsión a todo el volumen, o podemos usar por ejemplo, un estéreo Nakamichi que nos ofrece 4 volts de salida. ¿Por qué es importante esto? Y lo que les explico aquí solo es un ejemplo, para que no vayan a poner las perillas exactamente como lo voy a hacer ahorita, porque este es un ejemplo de salida de voltaje. Tenemos nuestro estéreo aquí, ¿ok? Posiblemente este estéreo nos ofrezca 2 volts de salida y el estéreo Nakamichi nos ofrece 4 volts. Ok. Lo primero que vamos a hacer es ajustar, sacarle todo el voltaje y todo su desempeño dinámico al ecualizador. Entonces, aquí donde dice main, por ejemplo, el main va a ser estas unidades. Aquí en el main vamos a ponerlo en 0. Recuerden, es un ejemplo. Si estamos utilizando 2 volts, y tenemos aquí la salida de la que yo les comentaba, que es esta, que va a ir a todo. Se pone a todo, entonces va a ir aquí. Bien. Aquí a la salida, por ejemplo, vamos a utilizar las frontales y el subwoofer, por ejemplo. Entonces, estas, aquí a la salida, estas es el ajuste que está aquí en la parte superior donde dice main, que es del estéreo o de la unidad principal, ¿ok? No van, si uno tiene 2 volts y tiene otro 4, nosotros estamos seguros que Nakamichi MTX dan todo el voltaje que dicen sin distorsión. Posiblemente cuando nosotros estemos midiendo aquí en la salida de frontales del ecualizador con un multímetro, un detector de distorsión, un osciloscopio, lo que quieran, entonces aquí a la salida nos vamos a conectar a nuestros aparatos, vamos a empezar a subir las perillas, los potenciómetros independientes, para saber cuando aquí la señal se vuelva cuadrada y empiece a sacar distorsión. Otro dato importante, voy a mover Si nosotros tenemos nuestro amplificador aquí y ya sabemos, vamos a utilizar un amplificador Nakamichi que aceptan 6 volts. Y aquí vamos a utilizar otro ejemplo con uno de Rock Series o de Audiolabs que acepta 8 volts. ¿Ok? Ya sabemos que de manera real sí va a aceptar en su entrada de voltaje 6 volts y en 8. Entonces, aquí a la salida de frontales vamos a empezar a subir y midiendo la salida hasta saber cuando tengamos 6 volts para conectarlo a o 8 volts. Recuerden que estos ecualizadores con epicentro regularmente tienen un line driver que van a elevar el voltaje. Por eso,
Si metemos 2, lo va a elevar a 6 o a 8. Si metemos 4, lo va a elevar a 6 a 8. Si tenemos otro estéreo aquí de los nuevos MTX que tiran 5.5 volts, pues va a elevar el voltaje a lo que nosotros necesitemos. De ahí es lo más importante. Primero ajustar la ganancia para que tengamos el máximo voltaje hacia lo que acepta nuestro amplificador sin distorsión. Entonces seguramente en un ejemplo, tal vez aquí que este tira 2, quede este por aquí. Este que tira 4 tal vez va a quedar aquí. Y este, si usamos este estéreo, seguramente va a estar más cerrada la ganancia aquí. Todo se tiene que medir. Pero el primer paso es ese. Tener la máxima salida de voltaje, y lo único que estamos haciendo es el ajuste de entrada dependiendo del estéreo que mandamos aquí. Con la máxima dinámica sin distorsión. Entonces supongamos, vamos a utilizar, para no confundirlos, uno solo. ¿Ok? El de 2. ¿Ok? Entonces, de aquí se fue a nuestro ecualizador y de aquí se fue a nuestro amplificador. Nuestro amplificador aceptaba 8 volts y nuestro line driver recibe 2 y lo eleva hasta 8. Y la ganancia va completamente cerrada donde dice 8 volts, 0.2. ¿Ok? Con eso ya tenemos ajustado el estéreo. Pero ¿qué pasa si queremos conectar, por ejemplo, un iPod a través de RCAs? Sabemos que este teléfono tira solamente 1 volt. Entonces tenemos nuestro iPod que tira 1 volt y mandamos los RCAs a la entrada auxiliar que está aquí, que también tenemos que ajustar esa a la salida de allá. Entonces, si este que tira 2, nuestra perilla quedó aquí, por decirles algo, estas, pues posiblemente esta que tira menos volt, pues va a quedar más arribita, por decir algo, porque tiene menos voltaje. Bueno, entonces ya quedó y ya tenemos el mismo voltaje de salida, tanto utilizando un estéreo como utilizando un auxiliar en nuestra salida frontal. Porque nosotros aquí en el selector cambiamos de principal o auxiliar, depende de qué queramos usar. ¿Ok? Entonces, ya mandamos, le podemos subir a todo el volumen sin distorsión, ya sea a nuestro iPod o a nuestro teléfono, a nuestro estéreo MTX. El line driver eleva el voltaje y se lo manda al amplificador con la ganancia cerrada. Eso es lo primero que hay que hacer. Segundo, ya que tenemos ajustada la ganancia del amplificador, el siguiente paso es, aquí lo tenemos, ya quedó este al máximo, las perillas como hayan quedado a la salida de voltaje, vamos a ajustar el subwoofer, todo vamos a medir frontal y subwoofer, y regularmente si sacamos 8 en frontales, en subwoofer va a salir también 8 volts, porque acuérdense que aquí en nuestro amplificador uno va a ser para frontales y necesitamos el otro amplificador para subwoofer, y vamos a hacer el mismo procedimiento. ¿Ok? Al momento que ajustamos este, medimos y vemos qué voltaje sacó para cada amplificador. De ahí, ya que quedaron las ganancias, el siguiente paso es seleccionar el crossover. Todos los ecualizadores con epicentro van a tener 60 o 90. Seleccionen el de 90 para que haga un corte ahí a 90 Hz. ¿Okay? Ya segundo paso, ya está. Ya tenemos el máximo voltaje de salida sin distorsión, ajustado nuestro auxiliar y nuestro principal, seleccionado el crossover. Y ahora nos vamos con los efectos del epicentro, que se van a ajustar igual que lo hacíamos con el epicentro normal. ¿Se acuerdan que, y todos los comentarios fueron muy positivos de qué bien funcionó cuando hicimos esto? Recuerden que tenemos las dos perillas, la de swipe y la de wide. Sabemos que la de wide es el ancho de banda y sabemos que la de swipe es la frecuencia. Entonces, yo le recomiendo
porque ninguno de los ecualizadores con epicentro tiene información aquí, nada, sabemos que el de la frecuencia va a trabajar de 27 Hz hacia 63 Hz. Y el ancho de banda sabemos que va a trabajar de, digamos así, de 30 hasta 63. Perdón, está al revés. Este es 30 a 250, el ancho de banda. ¿Okay? Entonces, seleccionen una frecuencia que sea la máxima de 63. Pónganlo ya sea aquí o a todo, para que esté entre 60 y 63 Hz. ¿Okay? Aquí. Y el ancho de banda seleccionen ya sea hasta abajo, que es 30, o ligeramente 2, 3 milímetros o 5 milímetros hacia arriba, para que esos 30 o 40 Hz que vamos a mover hacia arriba o hacia abajo, lleguemos a que afectemos de 63, 20 para arriba, o 15 para arriba y andemos en 78, casi 80, o 15 o 20 hacia abajo para llegar a 43 o 40. ¿Ok? Y entonces de 40 a 80 va a trabajar nuestro epicentro. No anden inventando de moverle por acá o por acá. Les recomiendo, usen de 63 y usen entre 30 y 40 en el ancho de banda. Luego, ya tenemos seleccionado el selector del crossover a 90. Vamos a permitir que de 20 a 90 se haga todo el show y toda la restauración, pero está centrado a 63, 15 para arriba y 15 para abajo. Esto es lo que vamos a afectar en todo el ancho de banda. ¿Ok? Ahora, ya tenemos la ganancia, ya tenemos el crossover, ya tenemos el ajuste del ancho de banda y del corte en la frecuencia. ¿Okay? ¿Qué pasa si nosotros le bajamos aquí a 60? Bueno, nosotros ya estamos trabajando acá a 63 y aquí estamos usando 60. Si lo dejamos en 60 está bien, porque de ahí hacia abajo vamos a agarrar la octava hacia abajo, la subarmónica, y va a funcionar. Pero si lo dejamos a 90, que es el corte que debería de tener de 20 a 90 lo que trabaja un subwoofer, pues entonces va a funcionar mejor aquí en 90 y no nos vamos a meter en problemas de que no tengamos todo el efecto de restauración completo. Por eso 90 y aquí ya está señalado ahí. Siguiente paso. En la perilla frontal, en la parte frontal, tenemos el efecto y tenemos el que enciende al subwoofer. Ok, aquí voy a poner esas dos perillas. La del efecto, utilícenla siempre en esta parte. Que utilicen este efecto y restauración. Es más que suficiente ese nivel de restauración. Y del nivel del subwoofer pueden usarlo de la mitad, de 0, digamos si esto fuera 0, súbanle a la intensidad a la mitad. No hay necesidad de darle más allá de la mitad. Empiecen con estos ajustes en su sistema, porque todo va a variar de qué tipo de subwoofer tienen, cuántos subwoofer tienen, la amplificación. Pero yo les garantizo que con estos ajustes va a trabajar muy bien el desempeño que tengan de su restaurador de bajos. Entonces, si ustedes exceden esto, el subwoofer ya empieza a tener una sobreexcursión y se empieza a salir de control. Si ustedes lo manejan sobre esto, va a estar muy bien controlado y la restauración se va a hacer de manera adecuada entre 40 y 80 Hz. Porque seleccionamos 63 como la parte que se va a afectar y ahí nos va a dar hacia arriba y hacia abajo dependiendo del ancho de banda que ya habíamos tenido previamente. Y aquí empiecen a subirle poco a poco a su gusto. Si quedó tantito más no importa, pero traten de jugar sobre este rango de intensidad, sobre ese rango de restauración. ¿Ok? Luego, ya que quedó todo eso,
nunca van a moverle ya el de volumen. El volumen siempre se va a utilizar el que ustedes tienen de su estéreo. Si hacen adecuadamente todo este ajuste, este ya no lo tienen que tocar porque ustedes ya tienen aquí la salida correcta del voltaje que acepta su amplificador. Entonces no necesitan estar moviendo dos perillas o dos potenciómetros de volumen. Este ya se quedó con todo el desempeño dinámico de salida, con todo el voltaje de salida hacia sus amplificadores. Por último, nos van a quedar las 5 bandas del ecualizador gráfico. Tampoco nos dice qué frecuencia está afectando. Nos dirán los más puristas, bueno, utilizas un RTA, utilizas muchas cosas, pero vámonos a la parte real de quién compra y quién vende un ecualizador con epicentro. Seguramente no tiene el equipo para hacer un ajuste con un RTA, solo son 5 bandas, tiene para altos, o puede ser lo que conocemos como tweeters, medio rango alto, medio rango, un medio bajo y subwoofer. ¿Okay? Podemos solucionar 5 picos o 5 caídas que tengamos en nuestro sistema con estas 5 perillitas. Si queremos y tenemos el tiempo y un RTA, podemos saber qué frecuencias están aceptando estas. Pero seamos sinceros, a nuestro cliente que le estamos vendiendo esto, o seguramente nosotros que estamos comercializando eso, no tenemos eso. Sí tenemos un multímetro, seguramente tenemos un detector de distorsión o un osciloscopio pequeño, de esos básicos de Mercado Libre de 1,000 pesos que funcionan. ¿Ok? Entonces, eso ya es al último. Ya empiezan a mover las perillas hacia arriba o hacia abajo para saber qué tanta intensidad tienen. Seguramente en el manual viene el alta, igual está en 16,000 Hz, esta puede estar en 10,000, esta puede estar en 5,000 o 1,000, esta puede estar en 280, 400 por ahí, y esta puede estar en 80. Entonces, esto ya es lo último, la ecualización. ¿Ok? Pero con eso ya van a estar seguros que tienen el máximo voltaje de salida en frontales, si acaso en traseras si las van a usar, hacia su subwoofer. El voltaje que sacaron es el que acepta su amplificador, ya sea para bocinas y ya sea el del sub. Ya tienen perfectamente el corte, el ancho de banda, la frecuencia seleccionada y jugando aquí con el efecto restauración y el nivel del subwoofer. ¿Ok, amigos? Bueno, pues esto ha sido todo. Es muy sencillo hacer el ajuste. Lo que pasa es que nunca les dicen eso. Otro problema es que si este ya queda instalado en el tablero, ya sea en una consola, en un panel, el problema es que ya no tienen acceso a todas estas perillas de ajuste. Esto lo tienen que hacer antes de montar. ¿Ok? Nadie les dice eso. Y tampoco les dice dónde debe de ir esto. Nada más dicen, oye, no funciona, no hace lo mismo que el epicentro. Recuerden que tiene 3 cosas menos. No tiene selector de voltaje, no tiene lo de las tierras flotantes o las resistencias, y no tiene lo de las entradas balanceadas, y tampoco tiene el filtro subsónico. Sí va a funcionar muy bien, va a restaurar algunas frecuencias bajas, sí lo va a hacer. ¿Ok? Y esa es una solución alterna de ofrecerte pues ajuste de diferentes fuentes, tener 3 salidas en lugar de un par como lo tiene el epicentro, tener auxiliar, tener en algunos casos Bluetooth, tener un display de voltaje, tener un display que podamos ver el selector y algunas otras cosas. Es la ventaja de tener también 5 bandas de ecualización gráfica. ¿Ok? Es una solución, es otro dispositivo, es otra alternativa para un sistema. Hay quienes quieren ecualizador y a fuerza su epicentro, esta es la solución. No importa la marca, funcionan exactamente igual. ¿Ok? Pues muy bien, amigos, los veo el día viernes, ahí es donde ya vamos a lanzar. Sí quiero que se ganen de manera muy sencilla los 6 regalos que vamos a dar del 6º aniversario. Israel, me pongo en contacto para mandarte el disco. Ya me puse en contacto con el ganador del estéreo Nakamichi de la semana pasada. Ya se lo vamos a enviar esta semana. Va a pasar por él a la sucursal de Mérida. Y les envío un saludo y gracias a todos. Diviértanse, cuídense y nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Que no te vean la cara de Watt. Hasta luego.